Bienvenidos, señoras y señores, buenas tardes. Estamos listos para conversar con uno de nuestros invitados especiales el día de hoy. Se trata del doctor Enrique Pozo Cabrera. Como ustedes conocen y saben, el doctor Enrique Pozo Cabrera es el rector de la Universidad Católica de Cuenca. Esta universidad que en los últimos años se ha destacado en nuestro país y, por qué no decirlo, en el mundo entero, en donde han tenido una buena repercusión de lo que significa la educación, especialmente en el mundo. Y esto ha generado para que los estudiantes universitarios de la Católica estén regados o vayan a instruirse un poco más en las universidades del mundo. Eso es digno de resaltarse desde todo punto de vista, a sabiendas de que la educación que se da en la Católica de Cuenca es una enseñanza que vale la pena aprovecharla en este tiempo, que muchas cosas se dan y muchas cosas se dicen. Para ello nos acompaña Clever Pinos Abad. Con él es el diálogo correspondiente con nuestro invitado. Clever, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes y buenas noches a todos los amigos, a la gente que ya nos acompaña y se va enlazando en este espacio que tiene el objetivo de analizar temas de importancia que se relacionan con la ciudad de Cuenca y concretamente con el municipio. Y lógicamente la universidad ha sido un baluarte importante, ha sido un bastión en el proceso de construcción de la ciudad de Cuenca, y creo que la presencia del doctor Pozo es importante para analizar justamente la incidencia y el papel de la universidad en general con respecto al proceso de desarrollo de la ciudad de Cuenca. Bienvenido, doctor Enrique Pozo, a esta casa. Gracias. Que lo recogemos nosotros con mucho agrado y mucha satisfacción. Gracias, mi querido Lucho, a usted, a Clever, gracias por la invitación para poder compartir con ustedes e ir a dar algunas ideas respecto a los temas que ustedes tan inteligentemente lo plantean. Frente a la participación de la universidad en el desarrollo de la ciudad, yo partiré señalando que lo que siempre digo, la universidad es un contrapoder necesario. ¿Y por qué sostengo esto? Porque la universidad analiza, porque la universidad investiga los distintos problemas que tiene la colectividad y plantea alternativas de solución. Consecuentemente con ello, las ciudades, los pueblos se van a desarrollar conforme la universidad lo vaya
señalando. La universidad abre la ruta, la universidad desbroza todos y cada uno de los senderos y les abre el camino hacia la prosperidad, hacia el bienestar. La universidad tiene que guiar y orientar a las ciudades. También en esta parte coincido con lo que decía el expresidente de la República, el doctor Eduardo Hurtado Larrea. El Ecuador irá a donde le lleve la universidad. Y efectivamente es así. La universidad le extiende la mano a los gobiernos locales, al gobierno nacional y le conduce. Obviamente que lo que le dice la universidad muchas veces no les gusta. Por eso señalo que es un contrapoder necesario. Bueno, y justamente voy a preguntarle en relación a lo que usted está comentando, tal vez ampliando un poco más. El proceso de construcción de Cuenca ha ido ligado mucho con el tema de la universidad. Recordemos que la Universidad de Cuenca, hablemos de la de Cuenca, ¿no?, está vigente desde 1867. Es una larga trayectoria y que ha ido acompañado justamente con el proceso de desarrollo político, social, el proceso de construcción, justamente pues a partir de la presencia de la universidad. ¿Qué visión tiene usted justamente la incidencia de la universidad con respecto a una ciudad que ha crecido, yo diría, muy diferente al resto del país? En esto quiero marcar efectivamente una gran diferencia con lo que ocurre con la Universidad Ecuatoriana. Señalándoles que, por ejemplo, la universidad en el Ecuador nace en 1586 con la universidad en Quito, la Universidad Santo Tomás de Aquino, y somos 47 años mayor a Harvard. ¿Qué le pasó a la Universidad Ecuatoriana y qué le pasó a Harvard? Si fuimos creadas, concebidas por un grupo de pensamiento que era eminentemente religioso, igual que la Universidad de Cuenca. Tuvo un tinte eminentemente religioso en su nacimiento de la mano de Benigno Malo y Luis Cordero. Cuando se creaba también la Universidad de Guayaquil con Pedro Carbo, allí se impulsó para obtener los votos para la creación de la Universidad de Guayaquil, se impulsó la creación de la Universidad de Cuenca, y qué bien que así haya sucedido. Pero en Cuenca, ¿qué ocurrió? Lo que no ocurrió en Quito. Que en Quito, mientras seguían en el trivium, quadrivium, Cuenca empezó a generar procesos de investigación y de transformación. Tanto así que antes de que le llegue la autonomía universitaria en 1936, ya Cuenca tenía una universidad con características de autonomía, gobernada por un pensamiento eminentemente progresista y civilista. Esto hizo que la universidad sea la que vaya transformando de manera permanente a la ciudad de Cuenca, al austroecuatoriano. Recuerde usted que a partir de la universidad, su construcción, se crearon importantes instituciones para la región, un ente planificador que debería volver, como era el CREA. El CREA desarrolló el oriente ecuatoriano, el CREA desarrolló todos los procesos de reinserción vegetales en Cuenca, lo que hoy no sucede. Hoy nosotros tenemos una agresión permanente a nuestro suelo con la siembra de pino, de ciprés, que no son plantas nativas. Y eso hace que ni siquiera allí las aves aniden. Debemos volver a nuestros chaparros, es natural nuestro. Eso genera el agua, eso genera el ecosistema adecuado para que nuestro desarrollo sea conforme nuestra vocación de carácter territorial. Y la Universidad de Cuenca la planificó. La Universidad de Cuenca la proyectó. Por eso yo digo siempre que la Universidad de Cuenca es un gran referente. La Universidad de Cuenca es una institución a emular y nosotros la seguimos y nosotros buscamos de manera permanente y bien, debo decirlo, con todas las universidades en la región nos llevamos extraordinariamente bien. Tenemos muchas alianzas de investigación y generamos procesos de investigación en conjunto. Pero en concreto, la Universidad de Cuenca es una de las instituciones que más ha fortalecido al desarrollo de la ciudad y la región. ¿Se mantiene? ¿Ha decaído? ¿Qué piensa usted al respecto? La participación justamente de la universidad. Yo creo que la universidad ha crecido, se ha desarrollado. Yo creo que la Universidad Ecuatoriana realmente ha cambiado. La Universidad Ecuatoriana hoy ha mirado ya la investigación como uno de sus propósitos. Nosotros de la Universidad Católica de Cuenca estamos cambiando ya para el próximo semestre, anclar todos los procesos educativos ya en la investigación de carácter eminentemente científica y darle un giro, pasar del área académica hacia la parte investigativa, porque estamos convencidos de que los estudiantes deben aprender haciendo, pero haciendo, dando soluciones reales a sus problemas que pasan en el día a día. Dicen que hay que mirar atrás para ver el progreso del futuro. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la educación de aquellos años importantes, de aquellos años de Luis Cordero, como usted manifestaba?
de la época aquella a la época actual? ¿Ha cambiado, ha variado? ¿Qué es lo que ha hecho falta para mantenernos como era antes? Yo creo que la universidad se ha desarrollado. Creo que la universidad hoy tiene una mayor presencia, una personalidad distinta. Creo que la universidad hoy es un baluarte permanente de la transformación de todos y cada uno de los pueblos. Creo que la universidad hoy, a través del pensamiento crítico, que es el que nosotros estamos desarrollando, también estamos generando conocimiento. Yo siempre hoy señalo, la Universidad Ecuatoriana debe dejar de ser importadora de conocimiento y convertirnos ya en exportadores de conocimiento, porque tenemos la capacidad, porque tenemos las herramientas, porque tenemos al talento humano preparado, capacitado justamente para desarrollar todo la investigación y la transformación necesaria de los pueblos. Estamos en esa condición. Yo creo que el paso de la Universidad Ecuatoriana ha sido lento, lamentablemente. ¿Por qué? Porque nosotros nos vimos sometidos a ciertos dogmas que mantuvieron a la Universidad Ecuatoriana secuestrada, que mantuvieron inclusive en un momento determinado ideologizada a la Universidad Ecuatoriana. Lo que no ha sucedido, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de Harvard, que se fundamentó en dos principios, el uno el maldito absoluto y el otro prohibido prohibir. El de prohibido prohibir dijo libertad de cátedra, docentes investiguen, propongan, obviamente dentro del marco del respeto, porque la libertad de cátedra es ida y vuelta. Si el profesor tiene libertad para expresar, tiene que aceptar con tolerancia lo que el estudiante tiene para decir. Y el maldito absoluto, no a los dogmas. Todo es investigable, no hay verdad absoluta. Todo se permite investigar y transformar. Consecuentemente, ello hizo de Harvard lo que es Harvard. Y hoy la Universidad Ecuatoriana está justamente por ese camino. Y creo que es el adecuado. Creo que estamos marcando la ruta indispensable y necesaria para transformar definitivamente al Ecuador a través de la educación superior y de los procesos de investigación que se está llevando a cabo. Ahora, existen los maestros, existen los alumnos, existen la gente que verdaderamente busca una mejor enseñanza para ir adelantándonos o ir superando a los diferentes países dentro de lo que es la educación ecuatoriana. Por supuesto, la Universidad Ecuatoriana está abandonando ya el enciclopedismo, y llegando ya a estos procesos de investigación de carácter científico. Ya somos capaces de llegar al mundo con innovación, ya somos capaces de llegar al mundo con nuestras propuestas de creación, ya somos capaces de señalar planes, programas, proyectos, políticas que hoy son copiadas en el mundo. Nosotros ya somos capaces de dar iniciativas propias y todo ello nace de la preparación de nuestros docentes, que por supuesto pues hemos tenido que sacar de las fronteras patrias para que vayan, aprendan, que traigan todo ese bagaje de conocimiento y que lo apliquen a nuestra realidad. Y el aplicar a nuestra realidad se vuelven ellos innovadores, creativos, ingeniosos, y a través de esa creatividad, ese ingenio tan propio del ecuatoriano, tan propio del latinoamericano, vamos transformando efectivamente la educación ecuatoriana, y la universidad se convierte día a día en un bastión importantísimo del cambio y la transformación de los pueblos. Doctor Pozo, usted menciona una palabra muy interesante, el tema de la innovación, ¿no? ¿Cuánto estamos avanzando, no? Cuando evidentemente en la realidad a veces sí vemos de que todavía no somos capaces de avanzar y seguimos generando estos procesos de importación de muchas cosas que se los podrían hacer aquí en el Ecuador. Desde ese punto de vista, el tema innovación es un elemento fundamental en el próximo o en el proceso que se viene a favor del país. La Universidad Ecuatoriana, y voy a hablar en concreto de la Universidad Católica de Cuenca, con alianza con el gobierno nacional, está creando la primera zona franca. ¿Esto qué significa? Que vamos a ser capaces de generar efectivamente tecnología, software especializados, lo que ha hecho posible que el desarrollo de otros estados. Uruguay ya es un exportador de tecnología. China, Japón se han desarrollado a través de ella, los Estados Unidos. ¿Por qué no nosotros? Que el Estado ayude. Que el Estado nos permita a nosotros que dé las facilidades de carácter legales para que esto suceda. Eso y esa alianza ya se ha hecho con el Estado ecuatoriano, con el gobierno nacional, y vamos a crear la zona franca. Y van a venir las grandes empresas generadoras de esta transformación de carácter tecnológica, y va a estar en Cuenca. Y desde Cuenca nosotros vamos a transformar la tecnología y vamos a generar la posibilidad de que nuestros jóvenes sean también de aquellos que salgan al mundo con nuevas empresas, con nuevos software especializados que nos permitan a nosotros ser visibles a nivel mundial. Ahora, ¿cuánto influye la política o los políticos o los gobernantes
dentro de la educación ecuatoriana, doctor? Yo soy de aquellos que sostiene que la grave crisis del Ecuador no es económica. La crisis del Ecuador es una crisis política. La crisis del Ecuador... Espiritual. También espiritual, claro. La crisis en el Ecuador pasa porque se ha generado este famoso tú das. Tú me das, ¿qué recibo? Ese dando para que me des. Y que el último acuerdo político al que llegó el Ecuador, y esto lo digo de manera permanente, fue en el año de 1968, de la mano de Francisco Huerta Montalvo, y ese pacto se llamó Pacto Mordoré, Pacto Incoloro. ¿Y por qué le denostaron de esa manera? Porque ahí estuvo el Partido Velasquista, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Conservador, el Partido Liberal. Todos hicieron una sola propuesta, una política de Estado que le permita al Ecuador enrumbarse adecuadamente. Claro, Velasco inmediatamente rompió la Constitución y en 1972 ya tuvimos una dictadura, pero fue el acuerdo. Pero se notó que sí era posible. Ahora, yo soy de aquellos que piensan que la arquitectura constitucional actual no nos favorece, porque el ecuatoriano es un hombre de pasiones, el ecuatoriano es un hombre que genera permanentemente actividades recias, y yo digo que está bien esa acción de carácter política vehemente, pero no podemos con esa misma actitud política vehemente legislar y fiscalizar, que debemos tener las dos cámaras como las tuvimos antes, que esa arquitectura constitucional debe cambiar, una cámara del Senado donde se pueda decantar todas y cada una de las leyes que requiere indispensablemente el Ecuador para su transformación, y otra cámara política que fiscalice, que con pasión discuta las cosas, pero que sea un ambiente eminentemente de carácter político, en el que se permita en libertad todas y cada una de las acciones de pensamiento divergente que es indispensable también para encontrar en ese debate las verdades adecuadas y necesarias. Ahora, doctor Pozo, ¿qué espera la Universidad del Estado? ¿Por qué le pregunto esto? ¿No? Porque tenemos un proceso, tenemos un modelo económico estancado, ¿no? En donde está mezclado lo político con lo económico, ¿no? ¿Qué hace y que le genera un efecto? Mire usted la clase política, ¿cómo frena la posibilidad de que el país se desarrolle? Consecuentemente, yo me pongo a pensar, ¿qué espera la Universidad del Estado, de un nuevo Estado, de que las cosas cambien? Pensemos en un modelo económico en donde se comiencen a reemplazar las prácticas que tenemos actualmente, porque caso contrario, yo entiendo también que la universidad espera qué es lo que ofrece el Estado, cuál es el modelo de economía que tenemos. Dice que somos buenos, podríamos ser buenos para minería, para agricultura, para turismo, ¿no? Entonces, yo creo que el enfoque de la universidad entiendo que tiene que ir de la mano de qué es lo que proponga el Estado ecuatoriano. ¿Qué es lo que como universidad quisiéramos? Simplemente invitar a ustedes a mirar otros países y en concreto a Chile. Chile tiene un presupuesto establecido de más del 16% del presupuesto general de la República de Chile para investigación, exclusivamente para investigación. Las universidades le apuestan permanentemente a esa bolsa de recursos para generar la investigación que el país necesita, que el Ecuador indispensablemente tiene que dar un giro hacia una visión más amplia de todos y cada uno de los sectores de carácter estratégico, por ejemplo, para no tener esta crisis energética que tuvimos y que ya posibilite la opción de que en el Ecuador tengamos energías de carácter apertura a la inversión, renovables, que apertura a la inversión extranjera, con un estado de seguridad. Mire, hemos tenido buenos y malos gobiernos y vamos a seguir teniendo. Hemos tenido buenos y malos parlamentos y lo vamos a seguir teniendo. Pero cuando la seguridad jurídica de un Estado se siente amenazada, cuando el inversionista mira que no puede tener confianza en la administración de justicia, nadie invierte. La seguridad del Estado, el Estado de Derecho, no puede, el principio de legalidad no puede flaquear. Son conceptos que deben mantenerse en el tiempo. ¿Y qué es lo que aspira la Universidad Ecuatoriana? Justamente certeza y seguridad de que el Estado de Derecho va a mantenerse y, por supuesto, una permanente inversión en la universidad para que desarrolle los procesos de investigación, porque eso es lo único que le va a transformar adecuadamente al Ecuador. Y como dice, la unión hace la fuerza, pero al mismo tiempo de que esa unión hace la fuerza, es importante resaltar de cuál es el apoyo que da el uno, el otro y el otro para seguir surgiendo, no quedarnos estancados, no hacer lo que se hace en la actualidad, de paralizar un país sin importarle un rábano a nadie.
Las cosas tienen que cambiar definitivamente para que todo sea un conjunto y al mismo tiempo vaya para adelante. Hay que mirar al Ecuador con una visión de institución. Hay que devolver a la institucionalidad en el Ecuador. Yo creo que los poderes en el Estado, los 5 poderes que tenemos hoy, no le han beneficiado para nada al Ecuador. Más bien han generado una suerte de confusión. Yo en un artículo que hace algún tiempo atrás escribí sobre la 10 años de la Constitución de 2008, decía el Ecuador vive una confusión de poderes. Debemos volver nosotros hacia los 3 poderes del Estado. Pero ahí quiero plantear un tema que puede ser muy polémico en el momento, pero que yo considero absolutamente indispensable para devolver a la institucionalidad al Ecuador. Creo que el balance de poderes, el famoso checks and balance que llaman los norteamericanos, hoy en el Ecuador no es absolutamente una visión necesaria. Creo que en el Ecuador hoy nos hace falta una división de poderes, que cada quien y haga madurez lo que también. tiene. Obviamente eso nos va a conducir hacia una madurez de carácter político e institucional que nos permita someternos efectivamente a la ley, para que al someternos efectivamente a la ley nos institucionalicemos, actuemos bajo los principios fundamentales de la legalidad y de esta manera conducir hacia procesos que nos permitan lo que usted señala, articulación indispensable entre todas y cada una de las instituciones, trabajar en conjunto, todas y cada una de ellas dándose la mano para fortalecer al Ecuador. Yo hace un momento atrás le señalé el tema del CREA. ¿Qué hizo el CREA? El CREA fue el gran planificador de toda la provincia. De toda la región. Obvio. Y al planificar, obligó a través de la planificación a los gobiernos locales, municipios y prefecturas a sumarse a esa planificación. Eso es lo que ahora necesitamos, pero para ello se requiere institucionalizar nuevamente al Ecuador, y para institucionalizar al Ecuador no necesitamos un balance de poderes, necesitamos una división de poderes. Doctor Buzo, le voy a hacer una pregunta complementándole. Le enviamos un saludo desde los Estados Unidos, Wilson Aurelio Hernández, ¿no? Y le voy a complementar la inquietud que tiene. ¿Cuánto le está afectando en términos generales a la universidad el tema político? El tema político le afecta a la universidad mucho, porque no le da claridad, no le permite mirar con objetividad un horizonte absolutamente prístino. La universidad tiene que abrirse camino de manera forzosa, desbrozar muchos senderos, porque definitivamente lo que la política ecuatoriana hace es obstruir todos y cada uno de los procesos. Le cuesta a la Universidad Ecuatoriana abrirse campo dentro de esta vorágine de carácter política. Hoy es un mundo convulso el que vive la política ecuatoriana, y la universidad tiene que batirse frente a ellos a través de entregar procesos que le permitan con claridad avanzar hacia el desarrollo y hacia el bienestar. Pero para hacer eso necesariamente tiene que enfrentarle a la política, tienen que enfrentar, y por eso sostengo que es un contrapoder necesario. Pero estamos dando la batalla. La Universidad Ecuatoriana está dando la batalla necesaria para generar justamente sus procesos de transformación, y creo que lo está haciendo, lenta pero absolutamente segura. La ley de educación superior, ¿qué le parece? ¿Hay que cambiarla, seguir manteniendo? Por supuesto, la ley de educación superior tiene que ser cambiada, tiene que permitir más autonomía a la universidad. El centralismo no es bueno, que tiene que haber ente de control, pero por supuesto, indispensable que tiene que haber un ente de control, pero no es el ente controlador de los procesos de carácter autonómico de la universidad. No puede ser posible que desde la ciudad de Quito, desde el Ministerio de Salud Pública, por ponerles el ejemplo, el tema de bioética se controle desde allí. Y eso es no tener confianza a la investigación que pueden realizar cada una de las universidades, que puede haber un ente de control, pero por supuesto no me niego a ello, pero tiene que darse la facultad a la universidad para que pueda investigar con libertad. Solo así podemos avanzar en procesos de investigación de carácter científico en temas de ciencia de la salud, que nos permitan a la Universidad Ecuatoriana avanzar en sus procesos, que le permitan a la Universidad Ecuatoriana dar respuesta permanente a los distintos problemas que tiene el país, como por ejemplo el caso energético. Creo que eso es indispensable, pero para ello tiene que cambiar la ley y permitir a la Universidad Ecuatoriana más autonomía, que tienen que haber controles, por supuesto, que tienen que haber las fiscalizaciones, por supuesto, que tienen que haber los exámenes de calidad, pero por supuesto que tienen que haber avances hacia acreditaciones internacionales, pero lógico, hacia allá debemos ir para mostrar permanentemente la calidad. El nivel de los maestros, ¿cómo está aquí en el Ecuador? ¿Qué considera usted?
están preparados, hay un nivel, falta tal vez llevarles a una mayor preparación. ¿Qué piensa usted? Hemos ido avanzando en los procesos de calidad de la formación hacia nuestros docentes. Hoy, la Universidad Católica de Cuenca, para ponerles simplemente un ejemplo, hoy tenemos más del 40% de docentes ya con doctorado. Eso significa investigación, eso significa transformación, eso significa enseñar a nuestros estudiantes a aprender haciendo. Eso significa que, por ejemplo, tenemos carreras en donde el 60% de investigación y el 40% es teoría, donde tenemos estudiantes que están ya viviendo prácticamente en la universidad haciendo investigación, generando los procesos de innovación y transformación que se requiere. Los profesores están preparándose de manera permanente, la universidad está cambiando y se está transformando, y creo que este avance va a ser indispensable y bueno para el Ecuador. Ahora, separemos un poco. 2007 entra un gobierno en el cual naturalmente hace los cambios necesarios, suficientes para ellos, pero ingresa también el gusanito de buscar un ingrediente más para todo ir para la izquierda, todo ir para un lado, no dejar que la instrucción vaya adelante, sino con los atajos correspondientes. Esto ha dado o ha generado esa situación de la que estamos hablando, doctor. Creo que todos los procesos de transformación y cambio tienen que fundamentarse efectivamente en la libertad. No hay proceso de cambio y transformación que no se sustente en la libertad. Que la justicia social es necesaria y buena, sí, pero por supuesto. Que hay que mirar el lado humano, pero por supuesto. Pero para mirar la justicia social, para mirar el lado humano, es indispensable desarrollar al Estado. Y para desarrollar al Estado se necesita invertir y permitir que la inversión privada se desarrolle. Hay solo dos fuentes de empleo. O es el Estado, que ya está obeso, que a lo mejor ya necesita un bypass gástrico, o tenemos la inversión privada, a la que hoy la tenemos completamente adelgazada y a dieta. Entonces tenemos que permitirle que la inversión privada se desarrolle, que avance, que se transforme, para que tenga fuentes de empleo, para que genere los recursos que el Estado necesita para poder asimilar y asumir los derechos que dice que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos, porque ahí donde hay un derecho, hay un recurso. ¿Cómo no? Todos los derechos tienen atrás recursos de carácter económico que tienen que ser financiados de manera adecuada, pero para que eso se dé, los recursos tienen que salir de un lado, y ese lado no es otro que el sector privado que produce. Ahora, es evidente que, regresando al tema de Cuenca, la participación y el papel de la universidad, hace falta acercarse más a la universidad, digo yo, a los municipios, a las prefecturas, porque a ratos me da la impresión que teniendo en las universidades una buena herramienta para el tema de planificación, para el tema de análisis, terminan desviando esos recursos que son de la ciudadanía para otros sectores que de pronto no tienen la capacidad que podría aportar la universidad. Y que no tienen también el espíritu y el alma del cuencano para poder seguir engrandeciendo a este lugar de la patria, ¿no? Justamente ahí viene la gran transformación que nosotros debemos dar a través de la ley. La ley debe ser mucho más flexible, permitirle que entre las participaciones que debería tener toda contratación pública, debería pasar por un filtro de una revisión de la universidad para que los recursos se queden y se fortalezcan a la educación. Obviamente que también los gobiernos locales tienen que asumir el hecho de que la universidad va a cuestionar, va a criticar, porque es su misión, claro, porque esa es la tarea que ella tiene y ella va a plantear alternativas efectivas de solución. Pero ¿hacia dónde también debe ir la universidad? A generar confianza en el sector privado, porque el sector privado importa soluciones cuando nosotros las podemos dar desde la universidad, pero para ello debemos generar la confianza necesaria. Para ello, la universidad tiene que demostrar que efectivamente es capaz de generar esas transformaciones que la empresa privada necesita. Y nosotros estamos generando esas alianzas, estamos conversando con las distintas cámaras y les estamos mostrando que efectivamente la universidad es capaz de dar las soluciones que ellos antes importaban y que ahora las podemos dar desde casa. Ahora, doctor, algo que también de pronto se comenta, y va nuevamente al tema que le estaba enfocando, hacia dónde va como el Ecuador como país, ¿no? Y hay ese diagnóstico que efectivamente se manifiesta, cuáles son las mejores alternativas para el Ecuador. Desde ese punto de vista, la universidad, ¿cómo va a avanzar? Porque a veces, o mucha gente dice que la universidad a veces repite mucho las carreras, ¿no? Y que el Ecuador, ¿no?, y las universidades deberían pensar en ese proceso de transformación, viendo qué
¿Qué potenciales tiene el Ecuador? ¿Qué potenciales tiene Cuenca, la región? Un comentario sobre ese tema. Yo comparto plenamente ese cuestionamiento y estoy muy satisfecho y me siento feliz de que la revista Vistazo haya señalado que la universidad que más carreras novedosas tiene en el Ecuador es la Universidad Católica de Cuenca. Y para muestra, tenemos una carrera novedosa en el Ecuador que fue aprobada como innovadora, la carrera de criminología y criminalística y ciencias forenses, que está en Azogues. Tiene estudiantes, su 80% de su estudiantado vienen de todo el país y apenas un 20% están en Azuay y Cañar, porque es una carrera nueva, genera nuevas posibilidades de empleo. Y tenemos carreras como videojuegos, que es la carrera más demandada en los Estados Unidos. Tenemos carreras como software, que la tecnología. Carreras destinadas efectivamente a tecnología, robótica, médica. Es decir, la Universidad Católica de Cuenca sí está mirando, observando qué es lo que pasa en el mundo para recoger esas inquietudes, porque hacia allá vamos. Hoy estamos reformando nuestras mallas curriculares, incorporando la inteligencia artificial a todas y cada una de las mallas, porque no podemos negar que esa es una herramienta que está y que no la vamos a poder retirar, que debemos sumarnos a ella, pero debemos sumarnos con la suficiente madurez y tomarla con inteligencia necesaria para aprovecharla de manera adecuada. Yo les pongo siempre de ejemplo. ¿Cuánto nos tomaba a nosotros hacer un artículo científico? Mínimo 30 días, dedicados diariamente 3-4 horas para escribir un artículo científico. Hoy, en 15 minutos tiene usted un artículo científico de altísima calidad, hecha con inteligencia artificial. ¿Qué tenemos en consecuencia que fomentar? El pensamiento crítico, el desarrollo, el cuestionamiento de lo que está diciendo la inteligencia artificial, la innovación frente a aquello que está diciendo la inteligencia artificial. Aprovechar ese tiempo que antes nos tomaba, esos 30 días que antes nos tomaba, el desarrollo de un artículo científico que hoy tenemos en 15 minutos. Eso tenemos que nosotros transformar en un tiempo para generar pensamiento crítico, innovación y transformación en nuestros estudiantes. En consecuencia, la Universidad Ecuatoriana se va transformando, sí, pero hablo desde casa, desde la Universidad Católica de Cuenca. Es una universidad viva y que se transforma de manera permanente. Ahora, la industria, la banca, todo lo que tiene que ver a lo que se genera progreso, siempre están unidos a las universidades, creo así. Es por eso de que tenemos ya empleados que verdaderamente tienen muy claro el panorama para ir adelante dentro de las empresas, trabajadores, empleados, técnicos. Ahora ya no tratamos de buscar gente de afuera, sino se pide a las universidades para que las universidades den naturalmente la capacidad necesaria, suficiente a estas personas que se necesitan para las empresas cuencanas. Nosotros estamos con un equipo de formación permanente, educación continua, la denominamos, y estamos capacitando justamente a las empresas y a su equipo para que aprendan la inteligencia artificial. Este rato no pueden estar al margen de utilizar esa herramienta que les va a permitir acelerar tiempos, que les va a permitir ganar tiempos, que les va a permitir aprovechar bagajes de conocimiento y eso va a generar unas transformaciones dentro de las empresas. En eso estamos. Yo creo que es indispensable que todas y cada una de las empresas hoy adecúen sus acciones hacia estos mecanismos de transformación de carácter digital y que vengan. La universidad está preparada, la universidad está ya con las herramientas necesarias, tenemos a los profesores capacitados y vamos a formar a los estudiantes capaces de ir y transformar adecuadamente a las empresas utilizando las nuevas tecnologías. Oiga, doctor, ¿qué piensa a propósito de Yachay, ¿no? ¿Qué piensa usted? La ciudad del conocimiento, ¿no? Bueno, costó un montón de dinero al Estado, ha pasado el tiempo, bueno, nadie sabe los resultados, ¿no? Pero de pronto alguien decía, era una gran idea, pero que todavía no estaba en un escenario como nuestro país. ¿Qué piensa usted? Yo creo que teníamos nosotros la madurez suficiente en las universidades politécnicas, en la misma Universidad de Cuenca, para no salir de lo local, en la que esos recursos debían haberse invertido acá. Que debían invertido en esos investigadores, que debían haber fortalecido esas capacidades y las experiencias de los educadores de las universidades prestigiosas, universidades creadas, y de esta manera potenciar todos los procesos de investigación y la transformación que se presumía iba a salir de allá. Una buena utopía.
Pero los sueños, las utopías, más allá de que Galeano dice que las utopías son buenas porque nos enseñan a caminar, pero los sueños tienen que planificarse, los sueños tienen que organizarse para que se conviertan en esperanza. Y la esperanza es altamente realizable. Y la universidad es la esperanza que tiene el Ecuador para su transformación. Bueno, como que parecía una buena idea, ¿no? Sonaba bonito y el Ecuador tiene su desarrollo, pues, doctor, ¿no? Y consecuentemente creo que, como dicen, hay que ir un poco suave, ¿no? El Ecuador y su gran proceso de transformación ha sido lento, como le indico, porque estuvo dedicada la Universidad Ecuatoriana a otro tipo de actividades y no efectivamente a la investigación. La Universidad Ecuatoriana, creo yo, desde mi punto de vista, fue una universidad eminentemente academicista, una universidad que estaba dedicado hacia la docencia y no hacia los procesos de investigación, que hoy efectivamente lo tiene. La inversión, por ejemplo, la Universidad Católica de Cuenca es alta en investigación en sus laboratorios. El Centro de Investigación y Transferencia del Conocimiento, el CITT, ubicado en Ricaurte, es una muestra de aquello. Creo que tenemos los mejores laboratorios de la región y laboratorios que están conducidos por personas altamente capacitadas y que pueden generar esa transformación. Los pasos lentos, sí, efectivamente, creo que con Yachay se soñó y nos despertamos muy temprano, ¿no? Y entonces, creo que iniciamos el proceso de abrir los ojos antes de que cante el gallo. Bueno, usted bien decía, porque esto generó hasta un malestar en el resto de universidades, ¿no? Por supuesto. Porque, claro, y críticas duras. Allá, pues. No, además críticas duras, ¿no? Pero, o sea, todavía no estamos preparados como para ir a competir con Harvard o cualquier otra universidad, ¿no? Por supuesto, había que ir paso a paso. La madurez de los procesos, la madurez en los procesos de investigación es un proceso que no se hace de la noche a la mañana. La investigación puede durar años y la investigación está sometida a prueba y error. Muchas veces nos equivocamos y muchos de los grandes descubrimientos han sido producto de un error, de una equivocación o de una casualidad. Entonces, estamos permanentemente siendo presas de ello, de lo que pueda pasar en el día a día. Y creo que esa concepción de madurez, de institucionalidad en la investigación es la que le faltó, y no pensar que de la noche a la mañana el Ecuador iba a transformar desde una universidad. Y pensando tal vez un poquito mal, ¿no se tenía otras intenciones con eso, doctor? Digamos que dentro de las concepciones de investigación yo creería que no habría otra mala intención. Creo que la intención fue buena, pero era un sueño que nunca podía cristalizarse en una efectiva realidad. Pero tuvieron tanto tiempo, tantos años en el gobierno también. Creo que fue una utopía. Creo que fue una utopía. Ya. Y creo que efectivamente la Universidad Ecuatoriana, madura, la universidad que ya venía en un proceso de avanzada, como las Politécnicas, como la Universidad de Cuenca, podían haber sido las instituciones que hubiesen aprovechado adecuadamente esos recursos. Doctor, yo le quiero preguntar algo, ¿no? Sobre el tema político, que la universidad siempre tiene que estar, la política no se la puede dejar, ¿no? Político. Claro, ¿no? Es que de todas maneras todos los seres humanos somos políticos de alguna manera, ¿no? Pero ¿a qué va la pregunta? Vemos tan malos políticos, ¿no? Pero tan malos, estábamos comentando extra micrófono. Está a la vista lo que pasa en la universidad, lo que está pasando en los municipios, es decir, la gente ve no en el servicio público algo que vaya de la mano de estar en beneficio del prójimo, ¿no? Se ha vuelto una especie de negocio, ¿no? Consecuentemente, le quería preguntar, ¿qué papel tiene que jugar la universidad en general en este proceso de formación política a la gente? Porque es necesario, ¿no? Le voy a responder con una experiencia muy particular, al igual de la Universidad Católica de Cuenca. Pensando justamente como usted piensa y creyendo justamente lo que usted cree, que necesitamos formar a los jóvenes para que efectivamente sean los que lideren los procesos políticos del mañana. La Universidad Católica de Cuenca creó la carrera de Ciencia, Política y Gobernanza. Y no tenemos estudiantes. Y cuando preguntamos por qué... Pero pídales a todos que vengan, pues... van a perder el año. Cuando les preguntamos por qué, porque la política está desgastada. Porque la política y el ser político se encuentra bajo una mirada permanente de una crítica, que creo que en muchos casos no es justa, pero asimismo creo que en muchísimos otros casos efectivamente se les llega a cuestionar a todos y cada uno de ellos por sus malas actuaciones en las distintas actividades que el sufragio, la voluntad, la confianza del ciudadano
se ha puesto y ese ha sido defraudado de manera permanente. Pero de acuerdo, decía antes, teníamos buenos políticos y era también parte de un proceso, la universidad sí les formaba, ¿no? Por supuesto que hemos sí. tenido brillantes parlamentarios, gente que ha recibido al país en diferentes áreas. Pero por supuesto que sí. Yo creo que si nosotros hacemos una mirada hacia el pasado, simplemente la podría hacer en función de una simple reflexión. Nosotros hasta 1996, en la Asamblea Nacional, en el Parlamento ecuatoriano, teníamos para escoger personajes que podían ser candidatos a la presidencia de la República. En todo el país. En todo el país. Yo le pregunto a usted y pregunto a la colectividad, en el actual Parlamento, ¿qué ciudadano usted mira que puede ser presidenciable? ¿Qué ciudadano de hace algún tiempo atrás puede ser presidenciable y que salga desde el Parlamento Nacional? No quiero decir que sean malos, no quiero cuestionar ni criticarlo a todos, cada uno de ellos. Lo que quiero significar es que debemos fortalecer su calidad a efecto de que ellos puedan mostrarle al país de todo lo que están hechos y de todo lo que pueden generar, darle al Ecuador, siendo ellos propositivos y generando las leyes adecuadas que el Ecuador necesita. Pero ahí también sí ha faltado que las universidades preparen más a la gente, ¿no? Y lamentablemente muchas universidades han sido el epicentro de dos grupos máximo, ¿no? Y que lamentablemente... Como era en Cuenca. No, pues los chinos sí. Hasta la fecha, también hasta la fecha sigue las cosas funcionando así, ¿no? En las privadas no hay ese problema. Yo entiendo que hay un poco más de claridad, ¿no? Un poco en más de cualquier escenario los dogmas no son buenos, los dogmas claro. Eso generan, inclusive pueden llegar a generar fanatismos y eso no le conduce a nada positivo porque no produce transformación. La transformación solo es un marco pleno de libertad de pensamiento, libertad de crítica, de libertad de exposición y de tolerancia, de saber respetar la opinión ajena, de que no cuando yo diga algo salgan a denostarme, a insultarme, a cuestionarme. Y por eso el temor a la política, porque cuando yo digo algo, critíquenme, cuestionenme, opónganse a mi criterio con tolerancia y con respeto, porque ese es el marco efectivo en el que el país y la democracia se desarrollan. Ahora viene posiblemente una constituyente, no va a depender de lo que pasa el 16 de noviembre. No es necesario que la universidad participe de porque ha participado antes, ¿no? Las universidades han participado de la construcción de las constituciones. La universidad debe involucrarse. La universidad ecuatoriana debe estar presente en todos y cada uno de los debates, estar activo con los constituyentes para que ellos puedan escuchar la voz de la universidad ecuatoriana, no solamente en el campo de las exigencias para fortalecer la educación superior, sino también para el diseño de carácter institucional que el Ecuador requiere. Yo soy de aquellos que considera efectivamente que el Ecuador debe volver, por ejemplo, a una bicameralidad, que el Ecuador debe ir hacia una separación efectiva de poderes para devolver a la institucionalidad que el Ecuador necesita, que el Ecuador debe fortalecer su unidad, porque solo en el marco de la unidad inclusive podemos encontrar las diversidades y fortalecer las diversidades. Yo creo que dándoles hoy esos derechos a la diversidad, lo que encontramos es un contrapunto de manera permanente. Aún no estamos nosotros con el fortalecimiento democrático adecuado para saber aceptar la opinión ajena. Creo que debemos madurar, no sabemos filtrar los conflictos. Creo que el Ecuador necesita madurar efectivamente en tolerancia y en respeto a la opinión ajena. Lo que dijo el presidente Noboa hace días atrás, de que las universidades van a tener parte fundamental en la nueva Constitución, que los mismos rectores sean los que se reúnan en algún momento y ubiquen o hagan el documento de los pasos importantes que debe seguir las personas que vayan para buscar una nueva Constitución. ¿Está de acuerdo usted en eso? Plenamente de acuerdo. Yo creo que el estatuto de constituyente nos queda debiendo una gran parte. Creo que la estructura constituyente que tenía el Ecuador hacia 1968, en esa constitución que se la llamó la Constitución del Yuro Córdoba, porque era el gran líder constituyente de esa época. Y con mayor conocimiento. Y con mayor conocimiento de carácter jurídico. Pero ¿quiénes integraban, aparte de aquellas personas que eran electas por el pueblo hacia la constituyente? Iban los que se denominaban constituyentes funcionales. Estaban ahí los presidentes de las distintas cámaras, de industrias, de comercio, porque tienen que opinar, porque ellos son los que generan el desarrollo de un país, porque ellos son los que van a permitir que el debate sobre la economía, sobre
esto de abrirse o no hacia el mercado mundial, eso no es indispensable. ¿Quiénes deben opinar? Son los que están jugándose por el país día a día y son los empresarios ecuatorianos. Y también tienen que estar representadas las minorías. Ahí deben estar todos los grupos indígenas, todos los grupos minoritarios, las agrupaciones sociales, deben estar ahí opinando, porque ellos, en cambio, sufren el dolor permanente de no recibir una adecuada distribución de los recursos. Todos ellos, unos electos y otros funcionales, deben ser parte de la constituyente para hacer de esta herramienta fundamental un articulado normativo que le permita al Ecuador encontrar la luz detrás del túnel. Ahora, si es que se da la constituyente, ahí va a ser interesante, doctor Pozo, de que se reglamente, porque ya veo que están algunos ya están de claro, doña Luisa ya está de candidata y por allí. Imagínense como el criterio y el pensamiento por ahí, que usted acaba de nombrar. El señor Escala, oye, sí, ¿A dónde vamos a llegar? Es decir, como que vamos a caer en lo mismo, pues doctor, si es que no se hace un reglamento en que dé la independencia para que quienes vayan a la próxima constituyente sean los mejores hombres y mujeres del país. Ahora, si me permite, usted tuvo comentarios a la Constitución del 2008 en algún momento, e inclusive esos comentarios se divulgaron. ¿Qué es lo que se dijo en aquel momento para buscar algo mejor para el país? Ese análisis que yo hice sobre la Constitución de 2008, a los 10 años de vigencia de la Constitución de 2008, yo justamente hacía un análisis frente al tema de la articulación de los órganos que tiene el Estado. Los gobiernos seccionales, municipales, provinciales, deben funcionar con un mínimo de planificación, que debe haber un ente de carácter planificador que no les deje salir de un marco efectivo de una política pública permanente para generar el progreso, el bienestar, el desarrollo de los pueblos, para que no tengan ellos esa plena libertad de hacer lo que los pueblos quieren y no los que los pueblos necesitan. Bajo el principio de objetividad, lo que se necesita es hacer lo que el pueblo efectivamente requiere. Pero esa suerte de populismo, y hoy más que antes, a través de las redes sociales, yo digo que vivimos gobiernos plebiscitarios de manera permanente. Ven cuántos likes le han dado a una propuesta. Como que eso sirviera, ¿no? Como si eso sirviera. Y eso no es objetividad, y eso a la postre genera retraso a los pueblos. ¿Qué se necesita además de esta efectiva articulación? Se necesita volver a los 3 poderes del Estado, que le den al Ecuador la certeza y la seguridad de que todos y cada uno de sus órganos hacen efectivamente lo que tienen que hacer y le van a dotar al Ecuador de la burocracia necesaria con previa calificación para que estén los mejores. Porque existen 2 tipos de legitimidad: una legitimidad directa, cuando yo voto, sufrago y elijo a alguien, pero también existe una legitimidad indirecta, que es aquella que me la gano por el ejercicio y digo, este sí es un buen funcionario o este es un mal funcionario. Los jueces deben legitimarse diariamente a través de sus fallos, deben dar respuesta de cada uno de sus fallos. Ahí ellos se van legitimando en sus acciones, porque ¿qué es lo que aspira un juez? A que su fallo sea emulado por otros jueces. Ahí se mira su calidad. ¿Qué es lo que aspira un alcalde? Que sus acciones sean vistas como las mejores para que puedan ser emuladas por otros alcaldes. Lo mismo los prefectos, pero se requiere asimismo de un ente de carácter planificador que oriente y dirija todas esas políticas que vayan justamente destinadas para que los recursos no se despilfarren, vayan destinados a las obras que los pueblos requieren para su ejercicio pleno de desarrollo. Doctor Pozo, le voy a preguntar algo que me parece importante, que es el título del programa que estamos desarrollando, ¿no? Cuenca, ¿hacia dónde se encamina? Y le pregunto como la principal autoridad de la Universidad Católica, desde ese punto de vista académico, de ser el rector de la universidad, ¿cómo ve, cómo proyecta y cuál puede ser el aporte de la universidad con Cuenca, que tiene un proceso de estancamiento, ya comienza a sentirse, ¿no? Hablábamos un rato de que hay problemas en el crecimiento, hay desorden en el tema de ordenamiento territorial, hay algunas dificultades, hay desorden en el tráfico, ¿no? Desde ese punto de vista, ¿cómo podría canalizarse el aporte de la universidad en beneficio de la ciudad de Cuenca y de ese crecimiento, qué sé yo, para los próximos 30, 40, 50 años? Yo creo que Cuenca debe volcar todas sus miradas, como ciudad, como gobierno local,
a la tecnología, hacer de Cuenca una ciudad inteligente, hacer de Cuenca una ciudad que se transforme a través... Aprovechar que somos pequeños. A través del uso permanente de las tecnologías y su transformación. Creo que Cuenca debe convertirse en el gran ejemplo a nivel nacional, porque es una ciudad pacífica, es una ciudad pequeña, como lo ha dicho Luis, y que puede llegar con tecnología hasta los últimos rincones y generar a través de ese proceso de carácter tecnológico una comunicación de manera permanente con la colectividad. Un gran pensador, Giovanni Sartori, en una obrita pequeñita que se llama Mi camino hacia ningún lugar, dice: los gobiernos deben aprovechar la tecnología para acercarse a la colectividad, porque la tecnología no solamente es modernidad, dice él, la tecnología es un acercamiento hacia el otro, es un gobierno de cercanía, entonces nos pone a nosotros en contacto permanente con la colectividad, para escucharles a ellos, para saber efectivamente qué es lo que ellos requieren, qué es lo que necesitan, y olvidarnos de las acciones de carácter populacheras que van en búsqueda permanente de resultados de carácter electoralistas y no en búsqueda del desarrollo, del progreso. Hay que gobernar no para las elecciones de mañana, hay que gobernar para las futuras generaciones. Creo que Cuenca debe volcarse a la tecnología, Cuenca debe buscar procesos de permanente transformación a través de apegado a la universidad. Apegado obviamente a la investigación que las universidades podamos ir generando. Y todas las universidades de la SUAY, vea usted en los rankings, estamos entre las mejores universidades del Ecuador, las 4 universidades de Cuenca. Aprovechemos de que todas estamos en esa permanente competencia sana, por supuesto, de estar entre las mejores universidades ecuatorianas, haciendo los procesos que efectivamente nos permiten a nosotros garantizar una calidad de educación a la ciudad y a la región. Como se dice, los años no pasan en vano. Yo le conocía a usted, doctor Enrique Pozo Cabrera, cuando estudiante. ¿Qué quiere decir? No, pues no, porque ya pintamos canas también, y las canas son sabiduría, mi querido amigo, y es importante resaltar a una persona a quien hemos invitado a nuestros estudios para dialogar y conversar. Pero quiero referirme ahora solamente a los temas de Universidad Católica de Cuenca. Me acuerdo de Enrique cuando era estudiante de la Universidad Católica de Cuenca, con esta fotografía que lo ponemos allí. No sé si, Enrique, usted se acuerda de esta fotografía, cuando en aquel año, ¿no? Imagínese ese año, ¿ah? 1990. 1989, 90. Sí. Allí, imagínese, muchachito, sí. Con ilusiones, sí, con buscar el mejoramiento tal vez de su familia, de sus padres, de sus hermanos, y luego a través del estudio y todo eso, es hermosa, es la mejor época del mundo, ¿no? Sí. Y cuando llegó a la Universidad Católica de Cuenca, siempre entusiasta, siempre buscando lo mejor para la universidad, uniéndose a sus compañeros estudiantes y buscando realzar a esta noble institución como es la Universidad Católica de Cuenca. Ahí lo pudimos conocer. Trabajamos en aquel entonces en Telecuenca, Canal 2, justo a una personalidad como era el doctor César Cordero Moscoso. Así es. No tengo ningún empacho en decirlo. Pudimos recibir los buenos consejos y el camino que debíamos seguir en esto de la comunicación para poder hacer de un mejor Cuenca, de una mejor sociedad, de buscar encaminar a la gente que se podía localizar para irles ubicando en el camino. Y de allí la generación de la información a través de Telecuenca Canal 2 se lo hizo en un momento en el cual no existían las redes sociales, pero sí existía un canal como era Telecuenca, que todo el mundo esperaba a las 7 de la noche para ver las noticias de lo que sucedía, me acuerdo en aquel entonces. Y usted era ese generador de ese trabajo que hacía la universidad. Me acuerdo de aquellos momentos, época del mes de noviembre, en el cual comenzaba a sonar esa música de la morlaquita linda, dame el corazón, morlaquita linda, para ti, mi amor, hablando de la morlaquita. ¿Por qué? Eso no se debe olvidar, eso se debe mantener, y se debe mantener porque es verdaderamente nuestro.
Así es. Yo soy de aquellos convencidos de que efectivamente el concepto de la morlaquía, no aquel concepto de carácter peyorativo con el que se quería dar, sino el concepto de ser transformador, de ser trabajador, Exacto. de ser una persona que estaba generando de manera permanente las acciones de cambio que requerían los pueblos. Simplemente para ponerlos en contexto, en la obra del doctor Osvaldo Hurtado Larrea dice que Cuenca es la ciudad que más desarrollo y progreso genera. Cuenca es la que más hace. En esas épocas, que bien usted la recuerda, Lucho, la Universidad Católica de Cuenca mantenía la morlaquita, la Universidad Católica de Cuenca mantenía el pase del niño viajero. Claro. Todo ello, obviamente, con el transcurso de los tiempos, tuvo que irse abandonando la morlaquita por un proceso de carácter legal que impedía que las niñas menores de 18 años puedan participar en eventos de belleza. Eso tenía que efectivamente eliminarse por mandato exclusivamente de la ley. Y luego ya la Iglesia ecuatoriana asumió el pase del niño viajero, y creo que la universidad en su momento hizo los aportes necesarios y indispensables para mantener la tradición, la cultura de esta Cuenca Atenas del Ecuador. Y Cuenca es Atenas del Ecuador no por sus calles, no por sus adoquines, que son una maravilla, que le dieron el título de patrimonio. Cuenca es Atenas del Ecuador por sus hijos, por la obra, por la educación, por el esfuerzo de sus hijos, por la transformación que ha generado. Dicen que todos eran doctor. Sí, todo el mundo era doctor. Gente estudiada, claro. Hay una cosa, la generación de la educación, justamente hablo de la educación católica, ¿no? Se viene con los establecimientos educativos de aquel entonces, que sí podemos resaltar, doctor. Pero por supuesto, yo soy de aquellos convencidos de que toda religión genera generan valores, y que esos valores permiten vivir con ética y con moral. Y yo creo que soy de aquellos convencidos de que hay que volver a esos patrones del civismo, de el vivir de una colectividad mucho más cercana a lo que nosotros llamábamos lugar natal. Claro. Creo que hay que volver a reconocernos como tales, mirar el pasado con absoluto respeto, mirar a nuestros antepasados con el respeto que merecen, el de haber sido aquellos que fueron transformando y que nos dieron hoy un futuro de gloria. Creo que es indispensable reconocerlos a todos y cada uno de ellos en la dimensión que ellos se lo merecen. Y entre esas, creo que la Universidad Católica de Cuenca merece que se le diga exactamente lo que ha hecho por la ciudad de Cuenca y la transformación que le ha representado. Con esa visión importante, ¿no?, de aquellos años, de aquellos primeros momentos cuando se pensaba en la educación y se veía justamente venir lo que ahora se tiene dentro de la universidad, que es justamente el apoyo de aquellos años. Vea las extensiones que había en aquel entonces, ¿no? Ahora ya no se llaman extensiones. Me corrigieron el día de hoy y me dieron un dato que ya no son extensiones. Hay sedes y extensiones. Ya la ley las diferenció. Sedes son aquellas en las que están en las capitales de provincia, y extensiones aquellas que están en las localidades que no son capitales de provincia, y otras que les llaman campus universitarios. La ley ha diferenciado todas ellas, pero no son más que claustros de formación permanente, de educación superior, en los que estamos nosotros dedicados de manera constante a darles la mejor formación. ¿Y cómo les damos la mejor formación? Yo siempre digo, formando mejor a los docentes. Cuando tengamos mejores docentes y docentes que más investiguen, tendremos mejores estudiantes, y nuestros mejores estudiantes serán mejores ciudadanos. Y por ello vienen esos reconocimientos que podemos ver en pantalla, por ejemplo, algo de ello que en el transcurrir del tiempo, después de estudiante y se hace cargo de la rectoría de la Universidad Católica, comienzan a aparecer justamente esos reconocimientos al doctor Enrique Eugenio Pozo Cabrera como rector de la universidad, y la unión a los estudiantes, trabajar con ellos, unirse con ellos, dialogar con ellos y buscar lo mejor. No sé si vamos pasando las imágenes de todo cuanto verdaderamente se ha logrado dentro de esta digna Universidad Católica de Cuenca. Allí está, por ejemplo, los pergaminos,
están esos reconocimientos que, a no dudarlo, son reconocimientos sumamente importantes, que no solamente se los ha dado en la ciudad de Cuenca, en el país, sino fuera de nuestro territorio, que eso es importante para una persona que trabaja definitivamente, Clever. Bueno, sí. ¿Qué cantidad que ha tenido hoy? Sí, sí. Ya no hay espacio aquí. Imagínate. Inclusive los medios de comunicación dieron ese premio que estamos viendo en este momento. Hola, la verdad es que yo lo único que hago es poner el pecho y estirar las manos para recibir los reconocimientos, que es la obra de todos y cada uno de los funcionarios y trabajadores de la Universidad Católica de Cuenca, incluyendo a nuestros estudiantes. Ellos van y vienen de ganar concursos internacionales. ¿Cómo no? Hoy nomás, en Colombia, la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas viene de ganar el primer lugar en litigación oral. Venimos de ganar en Bolivia el primer premio de gastronomía, con nuestros estudiantes que apenas están en segundo ciclo. Venimos de ganar el primer premio de análisis económico con nuestra Facultad de Administración de Empresas. Somos una institución pionera en muchas actividades. Me refería a la carrera de criminología. Vamos al primer iberoamericano de criminología, cordialmente invitado a ustedes, todos los profesionales y estudiantes, desde el día martes en la ciudad de Azogues hasta el día jueves 28 al 30, ¿no? 28 al 30. Vamos a estar allí con un gran encuentro de criminología y ciencias forenses, en donde vamos a entregar a la colectividad una muestra de lo que son capaces de hacer. Mire, Alfonso Zambrano Pasquel entrevistaba a un personaje. Es uno de los ponentes, ¿no? Uno de los ponentes. Entrevistaba a un personaje de la Argentina que era profesor en una de las más prestigiosas universidades norteamericanas, y le decía, ¿qué es lo que le falta a la Argentina para desarrollar un proceso o sus procesos de carácter efectivamente justos? Y dice, nos falta investigadores. Y la Universidad Católica de Cuenca le va a proveer al Ecuador de esos investigadores, porque lo que teníamos eran peritos que iban con una suerte de formación, y que bien que se hayan formado, que bien que lo hayamos tenido, pero era indispensable el volverlos científicos, el dar ese paso con responsabilidad por el bien del Ecuador. Era indispensable, y los vamos a hacer. Y le estamos dando al Ecuador ya ese espacio tan necesario para que vayan nuestros estudiantes a aportar, nuestros profesionales a aportar en la búsqueda de la verdad. Pero todo que se queden aquí, pues, ¿no? Porque también usted sabe que mucha gente muy valiosa les termina llevando a la China, de Estados Unidos, ¿no? Esa es la pura verdad. Bueno, qué bien, que vayan, que nuestras águilas pero que no se olviden, pero no que vuelen aquí por altos cielos, pero obviamente que vayan, que aporten, que nunca se olviden de su terruño, que estén mirando siempre a este espacio como la posibilidad también de desarrollarse, y que si los hemos formado es para que se queden aquí y generen la transformación que el Ecuador necesita. Bueno, ha sido un gusto tenerle aquí, doctor Enrique Pozo Cabrera. Y yo quiero despedirme con una frase que hoy lo pude encontrar por allí, de uno de los artistas que tanto gusta a Clever como a mi persona, y que es de Joan Manuel Serrat, que usted lo pudo ver en un último concierto que se dio aquí en Ecuador, ¿no? Y que dice, soy partidario o no soy partidario, dice, no soy partidario del olvido. Cuando un pueblo pierde la memoria, pierde la llave de su futuro. Palabras bien dichas de ese gran artista. Manuel Serrat. Claro. Gracias, doctor Enrique Pozo. Permítame concluir también la expresión que dice así: a lo largo de la vida todo te puede faltar, pero hay una palabra que jamás has de olvidar. Sin ella no serás hombre, sin ella no serás nada. Esa palabra es libertad. Sí. Gracias, doctor. Señoras, señores, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. La presencia del doctor Enrique Pozo Cabrera ha sido fundamental, importante para hablar sobre la educación, la generación de la educación importante que se lo realiza especialmente en la Universidad Católica de Cuenca. Y algo me decía un estudiante el día de hoy: ¿cuándo la Facultad de Derecho tendrá un lugar importante o un local importante más amplio para tener a sus estudiantes? Justamente estamos ya creando la
el aulario de Ciencias de la Salud en Machángara. Ya. Allá vamos también con la carrera de Psicología, y la carrera de Derecho va a subir a la Basílica. Allí le habían ofrecido hace tiempo, me contaron. Vamos hacia allá. Y con una noticia más, la Universidad Católica de Cuenca está buscando ya abrirse un espacio más cercano donde podamos tener un campus integrado, y que creemos que lo vamos a dejar para que la universidad crezca y se desarrolle a largo plazo. Muchas gracias. Buenas noches, señoras y señores. Gracias por su atención.